Bien. Platicábamos Bueno, antes de iniciar, se me estaba pasando algo. No se les olvide que terminando ahorita la clase, hay que vernos en la parte de YouTube, donde vamos a ver una exposición de 8 a 9. Bueno, una plática más que nada, se los compartí en el grupo de Telegram y vamos a estar también, por favor, de 9 a 10 con una plática también de una persona. Entonces, por favor, estamos todos ahí, hay que tomar captura de pantalla de nuestra evidencia, por favor, ¿sale? Entonces les pido por favor ahí que me apoyen, ¿sale? Estamos con la parte de la jornada de conocimientos de este año, ¿sale? Entonces no se les olvide a las 9 la conferencia Construyendo el Futuro Ilusionante, ¿sale? Ahí en YouTube, ahí está la liga, nada más darle clic y ya. Y a las 10 la conferencia El Reflejo de mi Vida, ¿sale? Esa sería de 10, yo creo que como de 10 a 11, ¿vale? Entonces hay que estar, es obligatorio que todos estemos, por favor. Entonces ya saben, ingresamos, tomamos captura y la mandamos al grupo de ambas conferencias, por favor. ¿Sí? ¿Sí me escucharon, Inges? Sí. Vale, gracias. Bien, bueno, platicábamos la clase pasada referente a los materiales de ingeniería y mencionábamos que existen infinidades de materiales, pero donde nosotros nos vamos a centrar en estas semanas, veíamos la semana pasada un poquito de los materiales ferrosos, ¿sale? O de los metales, que se clasificaban en dos, ¿no? En materiales ferrosos y no ferrosos. Y que dentro de los ferrosos teníamos al hierro y a las aleaciones de hierro con carbono. Y ahí, bueno, se generan lo que son los aceros. Y veíamos algunas ventajas, algunas características, cómo es que se denominan, conforme a la forma, a la fundición con la cual fueron realizados, conforme a la cantidad de materiales de cromo, de vanadio, de manganeso que tengan. Veíamos también que mientras más carbono un material tenga, mucho más duro va a ser, que soporta tales cargas de tensión y bueno, infinidad de cosas, ¿vale? Decíamos también que los primeros dos dígitos representan la cantidad el tipo de acero que es, y los últimos dos dígitos representan la cantidad de carbono que tenga, ¿no? En su fundición. Bien, y veíamos la norma ASTM, la norma ANSI, ¿sale? La norma SAE y ese rollo. Bien, para esta semana vamos a hacer algo similar, solamente nos vamos a centrar ahora nada más en la parte de los materiales no ferrosos, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Ahora mencionábamos también en la clase pasada aquellos materiales no ferrosos que siguen siendo metales, ¿sale? Pero que no tienen como elemento principal el hierro, sino que son otros, ¿sale? Que tienen algunas propiedades similares a los aceros o a los hierros, ¿sale? Pero que bueno, por su constitución molecular, pues reciben otro nombre y tienen otras características en algún punto diferentes. Bien, entonces me gustaría que Ashley, por favor, nos lea rápidamente lo que son los metales ferrosos. Ashley, ¿tienes micro? Materiales no ferrosos, perdón. Sí, sí. Ok, adelante, por favor. Los metales, los metales no ferrosos Ujú. incluyen elementos metálicos y aleaciones que se basan en el hierro. Que no se Los basan en el metales de hierro. ingeniería no se basan en el hierro. Los metales de ingeniería más importantes en el grupo de los no ferrosos son el aluminio, el cobre, el magnesio, el níquel, el titanio, el zinc y sus aleaciones. Gracias, hasta ahí. Ahora, ¿por qué son importantes estos materiales? De entrada, porque son materiales que se encuentran pues con mayor proporción en la naturaleza, ¿sale? Son materiales que son más fáciles de obtener a comparación de otros, ¿sale? Y también en ese sentido pues son un poco más económicos. ¿Bien? Bien, ahora, con respecto, por ejemplo, al aluminio, ¿sale? ¿Qué conocemos del aluminio? ¿Qué características conocemos del aluminio? Quien guste participar, ¿eh?
mucho de él en la Tierra. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué propiedades conoces o conocemos del aluminio? La que tú recuerdes, no importa. ¿O qué has escuchado de él? Es un metal ligero. Es un metal ligero, totalmente. ¿Es conductor o no conductor de la electricidad? Es conductor, pero no muy bueno. En cierta proporción, bueno, sí es cierto que conduce un poco, pero está más categorizado a la parte de no conductor de electricidad por su baja propiedad. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Qué más conocemos de él? ¿Se oxida o no se oxida el... Bueno, es mejor dicho, ¿se corroe o no se corroe el aluminio? No, eso sí Parece que no, Inge. No se corroe. ¿Quién opina otra No, cosa? no se corrió. Ahora, obviamente no existe una degradación tal como el hierro, ¿sale? Más sin embargo, con el paso del tiempo, los efectos de corrosión, entre comillas, los visualizamos porque el material empieza a cambiar un poco de color, ¿sale? Repito, no es una degradación tal como corrosión, pero en cierta medida corre un poquillo, ¿no? Un poco. Es más, tú los puedes ver a lo mejor en algunos cables, en algún material con el que se ha hecho algún producto de aluminio, ¿no? Utensilios de cocina, etcétera, etcétera. Ahora, originalmente, por ejemplo, en cuestiones de redes industriales, el aluminio se utilizaba para ese tipo de redes. Desafortunadamente, como es un material pues, pues altamente maleable, con la temperatura, pues este material lo que hacía es romperse, ¿sale? Entonces mejor se decidió cambiar por el cobre, ¿sale? Todos conocemos el cobre como elemento principal en todo lo que es la conductividad o la conducción eléctrica, ¿sale? El cobre lo utilizamos en nuestro ramo para cuestiones eléctricas, ¿sale? Y obviamente tiene una gran característica de que es altamente conductor de la electricidad. Obviamente no es un superconductor, pero bueno, comparándolo con otros metales, pues conduce rápidamente la electricidad, es altamente maleable, maquinable, ¿sale? Puede soportar ciertos esfuerzos de tensión y sobre todo que es barato. Esa es la palabra clave, que es barato, ¿vale? Bien, vamos a pedirle a alguien más, a ver, que nos apoye rápidamente con a Dafne, para que se le quite el sueño. Dafne, ¿vamos por acá? Vale, puedes darle lectura rápida. Sí, dale lectura aquí, mira, dice, aunque el grupo de metales no ferrosos. Aunque el grupo de metales no ferrosos no puede igualar la resistencia de los aceros, algunas aleaciones no ferrosas tienen características como resistencia a la corrosión y relaciones resistencia-peso que los hacen competitivos con los aceros en aplicaciones para esfuerzos moderados y altos. Además, muchos de ellos tienen otras propiedades distintas a las mecánicas que los hacen ideal para aplicaciones en las que el acero podría ser inadecuado. Por ejemplo, el cobre tiene una de las menores resistividades eléctricas entre los metales y es ampliamente usado para conductores eléctricos. ¿Sigo? Sí, adelante. El aluminio es un excelente conductor térmico y sus aplicaciones incluyen intercambiadores de calor y utensilios de cocina. Hasta ahí. También es uno de los metales más fáciles de formar. Ok, hasta ahí. En los componentes electrónicos o en los aparatos electrónicos también hay algo que se llama disipador de calor. Sí lo conocen, ¿verdad? Algunos transistores tienen también disipadores de calor. El disipador de calor no es más que una pequeña placa de aluminio que, como lo mencionaba Dafne, el aluminio tiene la característica de ser altamente conductor térmico. Entonces lo que va a hacer el aluminio es captar toda esa elevación de temperatura del procesador, del transistor o del elemento eléctrico que estemos analizando, para que no se sobrecaliente este elemento y esa temperatura pueda ser absorbida en cierta medida por el conductor térmico, ¿vale? Que en este caso, bueno, es el aluminio.
Entonces veamos que el aluminio tiene en la electrónica y electricidad tiene una gran influencia. Muy bien, vamos a pedir, gracias Dafne y gracias Ali por dar lectura ahí. Giovanni, por favor, adelante, apóyame, no con esto, no, con donde se quedó, hijo, por favor, acá mira, se quedó aquí, también los metales, aquí, con el cursor. También es uno de los metales. También es uno de los metales más fáciles de formar. Por esa razón es muy apreciado. El zinc tiene un punto de fusión relativamente bajo, por lo cual se utiliza ampliamente en operaciones de fundición en dados. Los metales no ferrosos comunes tienen su propia combinación de propiedades que los hacen útiles para una variedad de aplicaciones. Seguidamente analizarlos los metales no ferrosos más importantes tanto comercial como tecnológicamente. Ok. Bueno, recordemos que el punto de fusión es el punto de temperatura en el cual el material cambia de estado sólido a líquido, ¿verdad? Y recordemos que aquí esto de fundición en dados se refieren a los elementos mecánicos para poder quitar tornillos, para poder quitar, pues bueno, elementos de ese tipo, ¿sale? Que son pequeños cilindros que internamente tienen una cavidad con cierta forma y que cuando lo colocas dentro de o encima de la cabeza de un tornillo, pues lo puedes quitar o colocar, ¿no? En su defecto. Bien, entonces nos vamos a situar aquí. Ya platicábamos la semana pasada de esto, de ferrosos. Vamos a centrarnos ahora acá en materiales de ingeniería, metales no ferrosos, que como mencionábamos no tienen al hierro como elemento fundamental, ¿no? Y por mencionar algunos tenemos el aluminio, al cobre, al latón, al bronce, al zinc, al magnesio, al titanio, al estaño, bueno, que el estaño es un elemento súper conocido por todos nosotros, al níquel y al plomo, ¿vale? Y el plomo, bueno, igual platicábamos de él, ¿no? Que es altamente tóxico cuando tiene excesos. Las pinturas tienen plomo, los barnices tienen plomo, algunos peces también tienen plomo, ¿no? Bien, entonces, nada más para situarnos en dónde nos encontramos. Permíteme tantito. Bien, bueno, ahora obviamente no vamos a ver todos, solamente los más representativos, ¿vale? Y vamos a ver cómo es cuál es su nomenclatura. Bien, vamos a pedirle a que participe Ricardo, que acaba de llegar, Ricardo Ponce. ¿Tienes micro, Ricardo? Ok, creo que no. Vicente, ¿tienes micro? Sí, ¿verdad? Sí, Inge. Adelante, Vicente, por favor. Vamos a hablar ahora del aluminio. El aluminio. El aluminio tiene una alta conductividad eléctrica y térmica, y su resistencia a la corrosión es excelente debido a la formación de una película superficial dura y delgada de óxido. Es un metal muy dúctil y notable por su facilidad de formado. El aluminio puro tiene una resistencia relativamente baja, pero puede alearse y tratarse térmicamente para competir con algunos de los aceros, especialmente cuando el peso es una consideración de importancia. Muy bien, adelante, por favor. El sistema de especificaciones para el aluminio es un número de código de 4 dígitos. El sistema tiene dos partes, una para aluminios forjados y la otra para fundiciones de aluminio. La diferencia es que se usa un punto decimal después del tercer dígito para fundiciones de aluminio. Las designaciones se presentan en la tabla 1. Así, gracias. Permíteme, déjame agregar aquí a Luis.
Ok, ahora, dice que vamos a realizar en la tabla dos tipos de formados, dos tipos de composición de cómo se realiza el aluminio, uno cuando es en forja y otro cuando es en fundición, ¿vale? Ahora analicemos por favor cómo es que se categorizan estos aluminios. Tenemos aluminios casi puro, ¿sale? O aluminios que tienen cierta aleación con alguno de los materiales que habíamos mencionado anteriormente: cobre, manganeso, silicio, magnesio, zinc, estaño y bueno, en general. Ahora, dependiendo del tipo de composición o de forma en cómo es que se genere ese aluminio, si es por forja o por fundición, va a tener un numerito, ¿sale? Los últimos tres numeritos van a representar el porcentaje de aleación de estos materiales, ¿sale? Y si es de fundición, va a tener un punto donde va a representar el porcentaje de aleación. Ahora, ojo, no quiero que se prendan la tabla, solamente que vean que el aluminio tiene 4, ¿sale?, dígitos, en los cuales si tiene un punto en el último cifra, hablamos de una fundición. Ahora, ¿qué materiales o qué productos conocemos, mejor dicho, hechos de aluminio? ¿Quién me dice? Producto cualquiera, cual sea, cualquiera. Hechos de aluminio. Sartenes, ¿qué más? Papel Las aluminio. vaporeras. Vaporeras, papel aluminio, ¿qué más? Disipadores, ¿qué más? Rines, ¿vale? Los rines de los vehículos, algunos están hechos de aluminio, porque son altamente maquinables, ¿verdad? Tú los metes en el torno y pum, de volada te lo llevas, ¿vale? De volada lo puedes maquinar. Obviamente ahí está tratado, tiene cierto porcentaje de aluminio, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otros productos de aluminio? Las ventanas. Puertas, totalmente, los perfiles, ¿sale? Que una puerta, aunque sí es ciertamente es un poco más ligero que el acero, igual el aluminio es caro, El aluminio es caro. Las latas de refresco, ¿sale? Latas de algún producto son hechas de aluminio, ¿sale? Ollas, todo lo que es perfil estructural, algunas carrocerías de algunos vehículos, ¿sale? Cuadros de bicicletas, ¿qué más? ¿Sí? Bueno, algunos electrodomésticos, refrigeradores, estufas. Bueno, ya soné como la chica esta que compra eso, ¿no? Pero bueno, todo eso para que veas que el aluminio es un material altamente tecnológico, ¿no? Altamente aplicado en cualquier parte o cualquier rubro de la sociedad. Bien, ahora la segunda tabla, ya no vamos a leer esto, ¿sale? La siguiente tabla, esta que tú ves acá, hace referencia a la composición y propiedad mecánica de aleaciones de aluminio seleccionado. Es decir, yo tengo, obviamente como elemento principal el aluminio, ¿sale? Y el porcentaje de cobre, de hierro, de manganeso, de magnesio o de silicio que tenga este material, ¿sale? Va a ser su código y va a tener algunas resistencias, ¿sale?, a la tensión. Es decir, si yo tengo un aluminio que tiene 99.5% de aluminio, 0.4 de hierro y 0.3 de silicio, va a tener o va a soportar una tensión máxima de 76 megapascales, ¿sale? Pudiéndose elongar, es decir, alargar un 39%, ¿sí? Y así para cada uno, Así para cada uno, mira, así para cada uno. Ahora, con respecto a cada aluminio, vamos a tener algunas aplicaciones, por mencionar alguna. Mira, un aluminio 3004 y 4043 son muy utilizados para utensilios de cocina, ¿sale? Para equipos de química, resistentes a la presión, tanques de almacenamiento, ¿sí? Y nota por favor que ese tipo de materiales tienen cobre, tienen hierro, magnesio y uno que otro manganeso. Nada más esto para que veas, mira, más o menos dependiendo a la aleación que tenga o a su composición, la aplicación que puede tener, ¿sí?
Veamos que, por ejemplo, el que más va a soportar es un aluminio 2024 o 2024, ¿sale? Que tiene una tensión máxima de 485 megapascales y la elongación, pues bueno, es de 19% de su longitud. Y ese se utiliza para productos de máquinas, estructuras de aviones, piezas forjadas o hélices de avión. Ahora, ojo, utilizamos el metal de este tipo de aluminio porque es muy ligero. Esa es la característica, yo creo que principal del aluminio, que es altamente ligero. Es duro, pero es muy ligerito, ¿vale? Bueno, y ahora cada uno de estos temples, que de esas letras H18 y todo lo demás, aquí nos indica qué hace referencia. H18, por ejemplo, hace referencia a que la H es un endurecimiento por deformación, ¿sale? Es un aluminio de forja. El 1 es de que no ha recibido ningún tratamiento post al forjado, no hay ningún tratamiento térmico que aumente su temperatura, no hay temple como tal. Y el 8 es el grado de endurecimiento, ¿sale? Acuérdate, veíamos según la dureza, los grados Mohs, ¿verdad? Donde decíamos que el 1 es el talco, ¿sale? Bien. Ahora, y lo mismo pasa con el H36 y bueno, con los T3, T4, etcétera, ¿sale? Entonces, para que vayáis observando cómo es que se va relacionando cada número con respecto a su código. Bien, vamos con el siguiente elemento que también es muy recurrente utilizarlo, el magnesio. Vamos a pedirle el favor al ingeniero, a ver, Angélica, antes por acá despierta. Adelante, por favor, apóyame aquí con la lectura esta. El magnesio es el más ligero de los metales estructurales. Su gravedad específica es de 1.47. El magnesio y sus aleaciones se encuentran disponibles en ambas formas forjadas y en fundición. Su maquinado es relativamente fácil, sin embargo, las partículas de magnesio, como que pequeñas virutas, se oxidan rápidamente y debe tenerse cuidado para evitar riesgos de incendio. El magnesio como metal puro es relativamente suave y carece de la suficiente resistencia para la mayoría de las aplicaciones en ingeniería. Sin embargo, se puede alear y tratar térmicamente para lograr resistencias comparables a las aleaciones de aluminio. En particular, su razón resistencia-peso es muy ventajosa para componentes de aviación y proyectiles. Gracias. Bueno, aquí nos menciona el texto que el magnesio es todavía aún más ligero que el aluminio, pero desafortunadamente tiene la característica de que este se puede corroer, ¿sale? ¿Sí? Entonces, al tener altamente o al ser altamente corrosivo, bueno, pues entonces tenemos ahí una gran limitante, ¿no? Ahora, es importante que recuerdes esta parte, porque vamos a hablar mucho de ello, de forjas y de fundición. Recuerda que ambos elevan la temperatura del material. Sin embargo, la forja, acuérdate, ¿sale? Lo veíamos en las películas, lo que va a hacer la forja es deformar internamente las estructuras de este material para adoptar una nueva forma, ¿sale? Para poderse unir a lo mejor hasta con otro material con base a esa deformación. Y mientras la fundición lo que va a hacer es cambiar de estado ese material, ¿sí? Entonces pónganse bustos ahí con esa parte. Bien. Ahora, ¿cómo es que entonces vamos a categorizar el magnesio? ¿Cómo es que lo vamos a estar trabajando? ¿Vale? Vamos a pedirle que nos apoye. Antonio, ¿puedes darle lectura acá, por favor? Antonio Donge. El esquema de especificaciones del magnesio usa un código de 3 a 5 caracteres alfanuméricos. Los primeros son letras que identifican a los principales. Se pueden especificar hasta 2 elementos en orden decreciente del porcentaje o en orden alfabético.
Estas claves se utilizan en la tabla 3 y van seguidas por un número de dos dígitos que indica, respectivamente, las cantidades de los almacenando. Finalmente, el último símbolo es una letra que indica algunas variaciones en la composición o simplemente el orden usada para el uso comercial. Las aleaciones de magnesio también requieren especificación de un template. Para las aleaciones de magnesio se usa el mismo esquema básico que se utiliza para el aluminio. Muy bien. Gracias. Ahora, nota por favor que menciona acá que, ojo, esto que estamos visualizando de la normativa y esto, ¿sale? Es importante que, obviamente, que lo vayas identificando, porque cuando tú, por ejemplo, y platicábamos la clase pasada, en SolidWorks, tienes que trabajar un material, tienes que seleccionar un material para hacer un cálculo de deformaciones, para hacer un cálculo de esfuerzos, necesitas seleccionar qué tipo de material está hecho tu estructura. Y dependiendo el tipo de código que tenga, va a ser el porcentaje de material o de aleaciones que pueda tener. Por eso a mí es importante que tú reconozcas, ¿sale? Y que sepas, mira, a lo mejor no sé exactamente qué significa cada código, pero sé que está una tablita, que si yo llevo ese código a esa tabla, puedo identificar qué porcentaje tiene de cada uno de esos materiales, que esa es la parte más importante, ¿sale? Ahora, ¿qué productos, ¿sale? Es más, el magnesio está hasta en los alimentos, ¿no? ¿Sale? Y es parte fundamental del crecimiento del ser humano, ¿sale? Ahora, ¿qué productos? Mencionaba ahí, por ejemplo, que se puede realizar, pues, partes de las alas de los aviones, pero, ojo, tiene que estar revestido, no puede estar expuesto, porque como es altamente corrosivo, con base a la oxidación también puede deformarse. Ahora, ¿cómo es que se va a denotar cada una de esas letras? Porque dice que es un código alfanumérico. Dependiendo la letra que tenga, ¿sale? Va a ser el tipo de aleación con la cual se está fundiendo el material. Obviamente, por mencionar un ejemplo, si tiene A, hablamos de aluminio, si tiene M, de manganeso, si tiene P, de plomo, y así sucesivamente. Bien, ahora, para analizar qué porcentaje va a tener cada uno de las aleaciones del magnesio con algún otro material, tenemos la siguiente tablita, donde igual que el aluminio, nota por ejemplo, fíjate, aquí nos dice AZ. ¿Qué significa AZ? Si nos vamos a nuestra tablita, dice que el magnesio está fusionado, al decir A, que tiene un porcentaje de aluminio, al tener Z, que tiene un porcentaje de zinc, ¿sale? Que son los materiales que más porcentaje tienen, ¿sale? Al decir 10, hablamos de los porcentajes que va a tener, ¿sale? De composición y obviamente, bueno, al trabajo con el cual está hecho, ¿no? Ahora, checa aquí entonces, que tenemos, por ejemplo, 98% de magnesio, ¿vale? Tenemos 1.3% de aluminio, lo que platicábamos acá, tiene un 0.4 de zinc y lo demás es de manganeso y de silicio, ¿verdad? ¿Cómo es que se realizó? ¿Cómo es que se realizó esa fundición? A través de un trabajado, que puede ser un conformado en caliente o un conformado en frío, soporta una máxima carga de tensión de 240 y tiene una elongación máxima de 10, ¿sale? 10% de esa longitud. Ahora, es importante que analices el porcentaje de elongación que puede tener, porque mientras más se elongue el material, mucho más fácil va a ser que se pueda doblar, ¿sale? Repito, mientras más largo sea el tramo que voy a analizar, mucho más fácil va a ser que se pueda deformar. Si es un tramo corto, pues la deformación es menor, ¿sale? Entonces es importante que trabajemos o analicemos esa parte. Entonces, conforme a la composición y a su propiedad, puedo tener algunas aplicaciones para bicicletas, ¿sale? Para cuestiones aeroespaciales, ¿sale? O aplicaciones donde el peso realmente no requiere una gran carga. Bien. Vamos con el siguiente material, ya vamos a acabar, con el cobre, que es un material súper utilizado en cualquier situación, ¿sale? Vamos a pedirle a José Alberto
Adelante, Alberto, por favor. Apóyame ahí con la lectura. El cobre es uno de los materiales más conocidos por los seres humanos desde la antigüedad. El cobre puro tiene un color rosado rojizo característico, pero su propiedad más distintiva en la ingeniería es su baja resistividad eléctrica, una de las más bajas de todos los elementos. Debido a esa propiedad y su abundancia relativa en la naturaleza, el cobre comercialmente puro es ampliamente usado para conductor eléctrico. Es preciso señalar que la conductividad del cobre disminuye significativamente cuando se añaden elementos de aleación. Ok, gracias. Fíjate, el cobre todos lo hemos visto, tal vez en alguna... Ustedes llevaban la materia algo me acuerdo que estaban haciendo unos transformadores, creo me parece, y tuvieron que ir a comprar alambre magneto hecho de cobre, ¿sale? Entonces, pero no solamente en la parte eléctrica, sino que también, por ejemplo, en tuberías es muy utilizable el cobre, porque es un material ligero, un material económico, pero desafortunadamente es altamente corrosivo, ¿sale? Tú puedes ver, por ejemplo, que cuando el cobre se empieza a corroer, empieza a generar una especie de, o tener un color, una especie como verdoso, ¿sale? Empieza a generar una especie de polvo, de secreción verdosa. Esto es porque está empezando a corroerse. Ahora, también en la parte eléctrica pasa lo mismo. Cuando los cables no hacen bien contacto, empieza a generar una especie como de sulfato. Ese sulfato es ese pequeña corrosión que se genera a partir de de un mal ensamble, de una mala unión entre esos elementos donde hay conductividad eléctrica, ¿vale? Entonces, los postes de las baterías están hechos también de cobre, ¿sale? De las baterías de los vehículos. Algunos también están hechos de aleación de cobre, ¿sale? Las terminales, por ejemplo, eléctricas, cuando haces tu conexión, sale de tu acometida, tienes que mandar a tierra esa alimentación eléctrica, y entonces ¿qué es lo que haces? Pues le colocas una varilla de cobre, ¿no? ¿Sale? Bien. Ahora, ¿qué materiales aparte de alambre y de aparte de las tuberías conocemos que se hacen de cobre? ¿Qué más? ¿Qué otros materiales se hacen de cobre? Las monedas también se hacen de cobre. ¿Qué más? Igual algunos marcos de ventana están hechos de cobre. Marcos de ventana. Bueno, yo en esa parte, ahora sí que nunca, no he visto, siendo sincero, no, yo no he visto de cobre. Lo que sí he visto, por ejemplo, es trastes, he visto ollas, vasijas, eso sí los he visto de cobre, ¿sale? Pero marcos como tal no. Pero mira, qué bueno que lo comentas. ¿Qué más? Con el que hacen las carnitas, ¿verdad? Algunos es de cobre. Y la característica más presencial, física, es el color que tiene el cobre, ¿no? Que como lo menciono acá, es una especie como de rojo amarillento, por ahí así, ¿no? Entonces, es la característica más. Y obviamente, que tiene un olor particular el cobre, ¿eh? El cobre tiene un olor particular. Cuando tú lo tomas con las manos, te huele las manos y tiene un olor así un poco extraño, ¿no? Bien. Segundo, es tóxico, ¿no? En la comida. Sí, de hecho, por eso se dejó de utilizar el cobre con los trastes y con los elementos de la cocina. Porque al final de cuentas, al estarse calentando, ¿sale? Va a generar ese pequeño sulfato que yo te decía, ese pequeño sulfato un poco verdoso. Entonces, imagínate, estás cocinando con ese material y lo vas ingiriendo, ¿no? Por eso se empezó a utilizar otro tipo de materiales, ¿sale? Aluminio, etcétera, ¿no? Teflones y todo lo demás. Bien, gracias, Alberto. Continuamos con el siguiente. Luis Ángel Manso, por acá, Luis. Muy bien, Luis. Apóyame por favor con esa lectura. El cobre es también un excelente conductor térmico. El cobre es uno de los metales nobles como el oro y la plata. De suerte que es
resistente a la corrosión. Todas estas propiedades se combinan para hacer del cobre uno de los metales más importantes. Continúa, por favor. ¿Te sigo o...? Sí, adelante, continúa. Por otra parte, la resistencia y dureza del cobre son relativamente bajas, especialmente cuando se toma en cuenta el peso. En consecuencia, cuando mejora su resistencia y por otras razones, el cobre se alea frecuentemente. El bronce es una aleación de cobre y estaño. A pesar de su antigüedad ancestral, aún se utiliza ampliamente en la actualidad. Se han desarrollado aleaciones adicionales de bronce basadas en otros elementos fuera del estaño. Estas incluyen bronces de aluminio y silicio. El leptón es otra aleación familiar de cobre, compuesta de cobre y zinc. La aleación con mayor resistencia del cobre es el berilio cobre. Puede tratarse térmicamente para obtener resistencias a la tensión de... ¿Qué son? 1035 megapascales. Megapascales, perdón. Sí. Las aleaciones De berilio se cobre. utilizan para resortes. Bien. Ahora, sí, gracias. Ahora, notemos que siempre que hablamos de cobre, tiene una propiedad muy recurrente en todo el texto que estamos analizando. Tiene poca resistividad eléctrica, ¿sale? Ese es, yo creo que el plus, o ese tal vez es la característica más importante, obviamente sin menospreciar las demás, pero la aplicación más importante, ¿no? O la característica que más utilizamos para hacer estas aplicaciones. Al tener esta baja resistividad, obviamente es una alta conductividad eléctrico, ¿no? Y obviamente pues es barato. Bien. Las especificaciones que genera la UNS, United Numbering System of Metals en Alloys, ¿sale? Analiza el cobre con respecto a sus características, que es con respecto a la tabla que tenemos acá, así como vimos en el magnesio y así como vimos también en el aluminio. Tenemos un código para el cobre, en el cual tenemos obviamente pues como elemento principal el cobre, y dependiendo el porcentaje que tenga de esa aleación, va a soportar mayor o menor carga de tensión, resistencia a la tensión, y obviamente pues su deformación en elongación será en mayor o menor medida, ¿sale? Tenemos algunas aplicaciones cuando se encuentra casi 100% puro, repito, casi 100% puro. El cobre se utiliza para conductores eléctricos. También lo podemos encontrar con interruptores, barras, piezas electrónicas, para resortes. Más sin embargo, aquí en resortes yo considero que va a depender de la aplicación, porque aquí para resortes, bueno, es cierto que es duro, pero más sin embargo tiene una alta conductividad térmica, y a la hora que se esté generando y trabajando, esta conductividad eléctrica lo que va a hacer es de que cuando el resorte esté trabajando, pues se va a empezar a calentar, y corremos el riesgo de que se fracture o se rompa. Por eso no es tan recurrente, ¿sale? Y más, por ejemplo, en cuestiones automotrices, ¿no? Bien. En núcleos de radiadores, perfecto. Si nosotros, por ejemplo, visualizamos en la parte trasera de nuestro refrigerador, vamos a encontrar un serpentín. El serpentín no es más que un pequeño tubo de cobre, ¿sale? Que se desplaza alrededor de todo, pues la parte trasera del refrigerador, que no es más que un conductor, ¿sale? Un conductor que va a permitir enfriar, ¿sale? O mover o desplazar el gas para poder enfriar nuestros alimentos. En los radiadores también tienen elementos de cobre. Las computadoras también tienen radiadores muy grandes que a veces les ponen, ¿sale? Para poder disipar el calor, ¿sale? Etcétera, etcétera. Bueno, de aquí vienen algunas aplicaciones de más, ¿sí? Bueno, vamos con el siguiente material, el níquel, ¿sale? Ya para ir acabando, ya nos quedarían dos más. El níquel vamos a pedirle a
Wendy Arzacaija. Sí, Inge. Adelante, Wendy. Níquel, por favor. El níquel. El níquel es un elemento similar al hierro en muchos aspectos. Es magnético y su módulo de elasticidad es prácticamente el mismo que el hierro y el acero. Difiere del hierro en que es mucho más resistente a la corrosión y a las propiedades de sus aleaciones a altas temperaturas. Son generalmente superiores. Debido a sus características de resistencia a la corrosión, se usa ampliamente como 1. Un elemento de aleación en acero tal como el acero inoxidable y 2. Como un metal de chapeado sobre otros metales como el acero de carbono. Las aleaciones del níquel son comercialmente importantes por sí mismas y notables por su resistencia a la corrosión y su desempeño a altas temperaturas. La composición, la resistencia a la tensión y la ductilidad y aplicaciones de algunas aleaciones del níquel se dan en la tabla 6. Muy bien. Acuérdate que el níquel, cuando vimos la parte de materiales ferrosos, hablábamos que el hierro se puede fundir, mejor dicho, el acero se puede unir con níquel, ¿sale? Con níquel, con vanadio y con otros materiales más. Y mencionábamos que el níquel tiene una propiedad que es altamente térmico, ¿sale? Entonces, ahora, con base a eso también tenemos una tablita donde, dependiendo del porcentaje de este material, ¿sale? Nota, por favor, cómo es que lo va colocando ese código. Analiza 3 números, ¿sale? Donde, dependiendo cada número, va a ser el porcentaje de materiales con el cual puede estar unido. Y sobre todo quiero resaltar aquí una característica del níquel, que es altamente magnético, ¿sale? Tiene un módulo de elasticidad similar al hierro, pero, ¿sale? Tiene una gran característica, ¿sale? De que es altamente comercial, gracias a la resistencia a la corrosión, a comparación, ¿sale? Del aluminio, del acero. Por eso el acero se funde o se une con el níquel para poder aumentar las propiedades de corrosión, ¿sale? Entonces ve cómo cada material se puede unir con otro y adaptar esas propiedades que pueda tener uno u otro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿con qué? Algunas aplicaciones del níquel, ¿sale? Bueno, la parte del acero inoxidable, por su altamente, mencionábamos, resistencia a la corrosión, ¿sale? Entonces, níquel y acero generan acero inoxidable, ¿sale? Altamente resistente a las temperaturas y obviamente, bueno, pues a la corrosión. Y aquí vienen algunos porcentajes de esos materiales que podemos trabajar. Ahora, vamos ya nada más para el titanio, ¿sale? El titanio, que es esta pequeña tablita, pero me gustaría primero trabajar esta parte de acá. Nota, por favor, que en el titanio, ¿sale? Igual tenemos una tablita, todos empiezan con R, ¿sale? Todos empiezan con R. Y igual vemos la carga que tiene, la elongación que puede tener y algunas aplicaciones y la fundición con la que, o la unión que puede tener con otros materiales, ¿sale? Bueno, nota por favor que aquí por el titanio trabaja para, mira, aquí menciona, prótesis, ¿sale? Implantes o cuestiones aeroespaciales. Bien, bueno, ya nada más para terminar hablamos del titanio y con eso acabamos. Vamos a pedirle a ¿quién ha pasado? A Pedro. Pedro, ¿puedes apoyarme con el primer párrafo, por favor? Ok. El titanio es medianamente abundante en la naturaleza. Constituye cerca del 1% de la corteza terrestre. El aluminio es más abundante y constituye el 8%. La densidad del titanio está entre la del aluminio y la del hierro. Su importancia ha crecido en las décadas recientes debido a sus aplicaciones aeroespaciales, en las cuales se explota su peso ligero y su buena razón resistencia a peso. El coeficiente de expansión térmica del titanio es relativamente bajo comparado con otros metales. Es más rígido y fuerte en comparación con el aluminio y tiene una buena resistencia a temperaturas elevadas. El titanio puro es reactivo, lo cual presenta problemas para su procesamiento, especialmente en estado fundido. Sin embargo, a temperatura ambiente forma un delgado recubrimiento adherente de óxido
que suministra excelente resistencia a la corrosión. Perfecto. Nota por favor lo siguiente, que dice que por su relación resistencia-peso es muy utilizable, pero obviamente, ¿sale? Pues la adquisición de él con base a la minería o a la metalurgia no es tan viable a comparación de otros materiales como el aluminio, ¿no? ¿Sale? Bien. Gracias, Pedro. ¿Quién me falta? Creo que ya todos participamos, ¿no? Bueno, los que tienen micro. Ricardo Ponce, no tienes micro, ¿verdad? ¿O si tienes? Bueno, ahora, nada más para ir terminando, ¿sale? Las dos áreas de aplicación principales del titanio, ¿sale? Está en puntos comerciales, ¿sale? Está en la parte de prótesis, de implantes, como mencionábamos en el ejemplo anterior, ¿sale? Y también, como tiene una alta o un rango alto de temperatura, ¿sale? Puede trabajarse para aplicaciones donde la temperatura se requiera absorber una gran cantidad de calor, ¿sale? Bien, bueno, igual se puede aliar con otros materiales, se puede fundir, etcétera, etcétera. Y aquí vemos también los porcentajes, ¿sale? De cómo es que se va a trabajar. Aquí hablamos de la composición, ¿sale? Y aquí vamos a hablar de los porcentajes en las cuales y las cargas que pueda tener. Nota que hablar hoy me faltó. Acá. Aquí el titanio, analizamos que empiezan todas con R. Y nota que dependiendo del porcentaje que tengas, pues bueno, va a ser el porcentaje de elongación y de componentes. El último elemento que tenemos que ver es el zinc, que también es un elemento altamente maleable con otro y que se puede fundir con acero y con otro material, ¿sale? Entonces, cuando nosotros utilizamos el zinc para fundirlo con acero, hablamos de aceros galvanizados. Las láminas galvanizadas, que es hierro normal, esas no es más que una pequeña película de zinc. Y el zinc lo que va a hacer en una, por ejemplo, lámina galvanizada normal que se utiliza para estructuras, para techos, para las casas, lo que hace es tratar de reducir la corrosión, ¿sale? Tratar de reducir la corrosión. Ahora el zinc también lo encontramos en esta categoría, mira, inicia con el código Z y dependiendo el porcentaje va a ser su denominación y obviamente la característica de resistencia que vaya a tener y algunas aplicaciones, ¿vale? Mira aquí por ejemplo alineación para laminado, ¿vale? Entonces el tipo de material que nosotros encontramos para las láminas pues es este tipo de código Z45330, ¿sale? Por mencionar ahí algunos ejemplos. Bueno, permítanme.